Es 2019. Menos mal. Para entender este vídeo os tengo que explicar dos cosas. La primera es que a mí siempre me ha dado mucho miedo cantar delante de la gente, ¿vale? No sé por qué. No tiene sentido ninguno. A nadie le importa si yo canto bien o mal. Soy consciente, pero bueno, yo qué sé, hay gente a la que le dan miedo los cachorritos. Cada uno tiene sus historias, ¿vale? Y la segunda cosa que tenéis que saber es que mi año pasado ha sido lamentable, o sea, mi 2018 ha sido tan malo, en serio, ha sido tan deplorable que no sé ni por dónde empezar. O sea, he tenido un año de mierda en el trabajo, he estado estancada profesionalmente, ha sido un año súper estresante, he tenido dramas en casa, ha habido gente a la que le tenía un aprecio infinito que ha resultado que no valían para nada. Luego, pues gente que parecía normal y corriente y que parecía maja, ha resultado ser un despojo humano absoluto. También odiaba mi casa, mogollón, en serio, mi piso anterior, que no había luz, había unas moquetas horribles, que sabe Dios lo que había ahí. Y luego estaba incómoda hasta físicamente, porque llevaba unas gafas del año de Catapún, que eran horribles y las odiaba, pero como me iba a operar de la vista, ya hablaremos de eso otro día, pues claro, no tenía tampoco sentido que me comprara unas nuevas, y también llevaba aparato, ya no. Pues estaba incómoda con todo, en serio, o sea, es que de verdad, es que ha ido todo tan desastrosamente mal. La vida me ha dado que tengo unos amigos que son bastante guays y me han mantenido entretenida a lo largo de mis múltiples y variadas crisis del año pasado, porque vamos, si no, de verdad que es que me había tirado al río ya. Ya sé que esto no funciona así y que pues mágicamente un año nuevo no te soluciona la vida, pero bueno, como ya muchas de esas cosas que eran un desastre ya las he arreglado o están en proceso de ser arregladas, me he mudado a este armario grande que me está costando una pasta, pero bueno, por lo menos es mucho más decente que lo que tenía antes. Pues ya estoy bastante más tranquila. Bueno, pues ¿qué conexión tienen estas dos cosas? Porque me diréis a mí que me importa primero de todo, pero sobre todo, ¿qué conexión tiene que tú hayas tenido un año lamentable con que te dé miedo cantar? Pues resulta que el año pasado, en algún punto, decidí apuntarme a clases de canto. Ya sé que parece que no es para tanto, ¿vale? Pero yo hace 3 años jamás en la vida me habría apuntado a clases de canto porque me daba miedo cantar delante de la gente hasta tal punto que no podía hacerlo ni siquiera en grupo por si acaso existía el riesgo de que algún día me hicieran cantar a mí sola, ¿sabes? O sea, la angustia era tal que yo no quería verme en esa situación. Y ahora, pues, me he apuntado, hice el curso, ya terminó y todo, y me lo he pasado muy bien, de hecho. Y es que lo importante de todo esto es que no me he apuntado porque haya decidido hacer frente a mis temores, que es como hago yo casi todo. Yo casi siempre, cuando algo me da miedo, pues lo hago igual, porque lo contrario me parece una manera un poco triste ir por la vida. Y esto, pues a la larga probablemente lo habría superado de la misma manera, pero me habría supuesto un esfuerzo muy muy grande. Y yo lo que os quiero hacer entender aquí es que a mí esto no me ha supuesto un esfuerzo. O sea, algo que normalmente habría sido otro nivel para mí de hacer frente a algo, aquí simplemente ha sido como, mira, he tenido tanta mierda este año que es que el menor de mis problemas es cantar delante de un montón de gente. De verdad, es que me da lo mismo, o sea, me da igual. Así que me apunté y de hecho hasta canté yo sola delante de gente. Y no pasó nada. ¿Os lo podéis creer? No se murió nadie. Esto os lo cuento sobre todo porque... Pues porque mucha gente ha tenido un 2018 de mierda, que lo sé yo. Creo que está bien recordarle a la gente de vez en cuando que las cosas que pasan y que son muy malas, a veces pues tienen su lado muy positivo. Y si te pasan cosas terribles, eso te da perspectiva y te hace ver qué es un problema de verdad y qué no es un problema de verdad, ¿sabes? Problemas de verdad, o sea, que aquí no se ha muerto nadie, ni se me ha puesto nadie enfermo, ni se ha hecho nadie daño, que eso sí son problemas de verdad. Pero bueno, entendéis lo que os digo, ¿no? Problemas vitales. Pues eso, os recuerdo que a veces os pasan cosas de mierda, como a todos, pero que a la larga eso puede ser que os haga mejores personas y más fuertes y más interesantes. Y bueno, pues ya que si el 2019 es un poco menos lamentable que el año pasado, pues oye, tampoco voy a decir que no. Pues nada, que tengáis un muy feliz año. Yo creo que seguiré apareciendo por aquí. Estoy peleándome ahora mismo con todo el material que necesito para hacer vídeos porque me he cansado de usar el móvil. Esto es con el móvil, porque no tengo micro y cada vez que compro algo me doy cuenta de que me hace falta otra cosa y es todo un desastre, ¿vale? Pero bueno, es el tipo de desastre que no es para tanto. Así que no pasa nada, ya volveré por aquí, ¿vale? Pasadlo bien.